Hola a todos, les saluda Katia N. Varillas desde San Francisco, California, Estados Unidos de América. Hoy traigo a ustedes un nuevo tema para el segmento Palabreando el idioma castellano. El tema del que hablaremos hoy será los ideales ortográficos. La bibliografía auxiliar fue la ortografía de la lengua española y el diccionario de autoridades de la lengua castellana. La ortografía, en cuanto sistema de convenciones que regulan la escritura de una lengua, tiende a satisfacer idealmente unos principios cuyo cumplimiento integral y absoluto rara vez se alcanza en las ortografías históricas, en cuya configuración han intervenido a lo largo del tiempo múltiples factores y diferentes criterios, en ocasiones contradictorios. Ello explica que dichos principios ideales se cumplan solo parcialmente en la mayoría de los casos, aunque sirven, no obstante, para evaluar las ortografías y guiar sus posibles modificaciones y reformas. En primer lugar, las ortografías han de respetar el principio de coherencia, lo que supone que sus normas no deben presentar contradicciones internas. Este principio debe operar con fuerza en la formulación de las reglas generales que, sin embargo, pueden presentar excepciones ocasionales en la escritura de palabras concretas, casi siempre explicables por razones históricas o etimológicas. Por ejemplo, la regla general de que en castellano el fonema Z se representa con C ante las vocales E, I, no se cumple en ciertas palabras cuyo étimo, esto es, el vocablo del que proceden, incluye una Z, como en Zeus, Nazi o Sigurat. En segundo lugar, las ortografías deben tratar de ser exhaustivas y, por tanto, no deberían dejar aspectos relevantes de la expresión oral del lenguaje sin representación escrita y sin regulación ortográfica. Los espacios no reglados se convierten en territorios de indeterminación y de vacilación que afectan al objetivo último de la unidad de la escritura. La utilidad de un sistema ortográfico aumenta en la medida en que incorpora subsistemas que regulan mayor número de aspectos funcionalmente distintivos en la representación gráfica de la lengua, acentuación, puntuación, etc., y en la medida en que esa regulación es lo más completa posible. Muestra de exhaustividad es, por ejemplo, el subsistema de reglas de acentuación gráfica del castellano, gracias al cual es posible identificar siempre sobre cuál de las sílabas de una palabra prosódicamente acentuada recae el acento, aspecto que resulta distintivo en nuestro idioma como término, termino y terminó. Las ortografías han de cumplir también el principio de adecuación, que implica que su sistema de convenciones debe de ser en cada momento el más apropiado para reflejar gráficamente los aspectos relevantes del sistema lingüístico que pretende representar. De ahí que, cuando se producen cambios en esos aspectos relevantes, los sistemas ortográficos tratan de adaptarse a ellos. Por eso, cuando en la evolución histórica de una lengua de escritura alfabética surgen nuevos fonemas, su sistema ortográfico tiende a buscar nuevas formas de representación. Así ocurrió, por ejemplo, en la época del origen de las lenguas románicas con el nacimiento de las consonantes palatales inexistentes en latín, para cuya escritura cada lengua debió arbitrar un grafema o una combinación de grafemas nuevos. Esta adaptación tarda más en producirse y a veces no llega a serlo. En los procesos de pérdida de fonema, la inercia conservadora tiende a mantener en la ortografía de casi todas las lenguas grafemas o combinaciones de grafemas que representaron en su momento sonidos distintivos luego desaparecidos. En cumplimiento de esta voluntad de adecuación,
las ortografías de las lenguas han de ofrecer pronta respuesta a las innovaciones, ya sean producto de la evolución de la misma lengua, ya sean debidas a la incorporación de palabras y expresiones foráneas con características fónicas y gráficas que a menudo chocan con las de la lengua que las adopta. En la configuración de los sistemas ortográficos opera asimismo un principio que afecta a todos los planos lingüísticos, el principio de economía, aunque no siempre logra imponerse a otras fuerzas de sentido contrario con enorme peso en este ámbito, como la tradición gráfica consolidada. El ideal constitutivo de las escrituras alfabéticas, esto es, la correspondencia biunívoca entre las unidades del plano fónico y las unidades de la lengua escrita, un grafema por cada fonema y un fonema por cada grafema, no es sino la máxima expresión del principio de economía aplicado al subsistema de las letras. Sin embargo, este objetivo, muy presente en las etapas originales de los sistemas ortográficos, no siempre se mantiene en el curso de su evolución. Junto a la permanencia justificada de grafías complejas debidas a la carencia de grafemas específicos para representar determinados fonemas, como ocurre con los dígrafos L, sh, R del castellano, en muchas lenguas se mantienen secuencias de 2 o más letras que, debido a procesos de evolución fónica y a la ausencia de reajustes ortográficos paralelos, han acabado confluyendo en la representación de un solo fonema. De ahí la gran cantidad de dígrafos y trígrafos que hay en las lenguas como el inglés o el francés. En esta última lengua, por ejemplo, el fonema vocálico O haya representación tanto en el grafema O como en las secuencias de grafemas AU y EAU. En castellano, la lengua a la que el ideal de correspondencia biunívoca entre grafemas y fonemas se satisface en mucho mayor grado que en otras lenguas de nuestro entorno, subsisten, no obstante, varias grafías que, por razones etimológicas o de conservación de hábitos gráficos fuertemente arraigados, se emplean en la representación de un mismo fonema. Por ejemplo, el fonema B puede aparecer representado por 3 grafemas, B, V y W, e incluso se conserva una letra, la H, que no representa ningún fonema. El principio de economía se cumple, en cambio, con toda claridad en el sistema de reglas de acentuación gráfica del castellano, que, en lugar de señalar siempre con tilde la vocal de la sílaba tónica, lo hace solo en ciertos casos, de manera que tan significativa es la presencia como la ausencia de este signo. Las palabras termino y canto se leen como graves o llanas porque, de no serlo, tendrían que llevar tilde, como término o terminó y cantó. La economía es también la razón de la génesis y el mantenimiento de otro de los subsistemas de reglas ortográficas, el de las abreviaciones gráficas. Por último, las ortografías deben tener presente también el principio de claridad y sencillez en la exposición de sus normas, ya que con ellas deben resolverse multitud de problemas prácticos que plantea el uso de la escritura a cualquier hablante alfabetizado. Muchísimas gracias, Katia N. Varillas.